determinado le pediré que cambie. Esta vez va indicado la presentación, ¿sí? Entonces, de los grupos vamos a dar inicio. Entonces, vamos a iniciar con los sedimentarios. Estamos hablando entonces de cuando hablamos de ciclos biogeoquímicos sedimentarios, hablábamos de dos en específico. Y el azul teníamos un ciclo aparte, un ciclo hidrológico que habíamos dicho que no vamos a profundizar mucho en él porque vamos a ingresar ya en el siguiente unidad, por decirlo así, vamos a empezar con el tratamiento de los recursos. Y uno de los recursos que nosotros tratamos es justamente el agua, ¿sí? Entonces ahí vamos a profundizar un poquito, a recordar más que todo cómo es que era el ciclo del agua y qué tiene que ver con el mantenimiento de este recurso como tal, ¿sí? Esencial, como ya sabemos, igual que todos estos ciclos, ¿sí? Entonces vamos a iniciar con... ¿Qué son los ciclos en forma general? Ya, buenísimo, Luis. Sí, me estaba olvidando que usted en la clase anterior no nos acompañó. Ya, entonces inicia. Luis, por favor, inicia con la introducción y después vamos a... El grupo que va a continuar va a ser el ciclo. Sí, unos datos en general de esto y de ahí pasaría al ciclo del azufre, ¿ya? Entonces, Luis, ¿puede compartir? No sé si están viendo ahí presentación. Sí, sí, Luis. Buenas tardes, compañeros, también soy ingeniera. Yo voy a hablar acerca sobre los ciclos biogeoquímicos. ¿Qué son los entre los elementos vivos y los no vivos? Con el fin de que la energía fluya a través de los ecosistemas. Eso lo sabemos como aquí en nuestro ecosistema hay tantos seres inertes como seres vivos. Los ciclos bioquímicos más importantes son el ciclo hidrológico, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del carbono, el ciclo. Hay recursos que son limitados, por lo que estos deben ser reciclados para evitar que se agoten y que desaparezcan en la vida de la Tierra. Eso da lugar, por decirle, a los recursos híbridos, a los recursos, por ejemplo, fósiles, el gas natural, el petróleo, etcétera, que son recursos que, por ejemplo, la minería, el oro, que a medida que eso va explotando, son limitados, se van acotando. Aquí podemos ver una gráfica y una frase que dice: la Tierra es un sistema cerrado donde no entra ni sale materia. Entonces quiere decir que todo se reusa, todo se vuelve de aquí en esta gráfica. El sol sería la fuente primordial o el combustible que hace que todos estos ciclos vengan a ejecutarse. Por ejemplo, aquí se ve que se realiza la fotosíntesis, que hay organismos en descomposición, a su vez eso se convierte tal vez bien en el centro de la Tierra en fósiles, en cambio hay producción de raíces, por una planta nueva, produce vuelta de oxígeno, el CO2, y otra vez las plantas los vuelven a absorber. Es un ciclo. La importancia de estos ciclos biogeoquímicos dice: hacen posible la vida en el planeta, permiten la circulación de materia entre organismos y otros, regulan los elementos vitales para la Tierra, proporcionan los nutrientes necesarios para la vida. Y ya que, por decirle, saben los alimentos y los mismos a su vez, eso también hablaba un poco de esto en el tema del artículo. Regulan el clima del planeta,
dice por medio de la evaporación, un poco del mar, etcétera, los cambios climáticos, dice también sus elementos son utilizados y una y otra vez por los organismos. Aquí podemos más o menos ver que se dice qué significa cada terminología, por ejemplo, bios, vida, geo, tierra, y químicos para estar sujetos a reacciones químicas con uso y liberación de energía. Eh, Eso sería pues de parte de mi exposición. No sé si tal vez tiene alguna pregunta. Chicos, tal vez alguna pregunta para su compañero con respecto a esta pequeña introducción. Un poco también recordar lo que comentamos ligeramente en la clase anterior respecto a los ciclos biogeoquímicos. ¿Preguntas de alguien tal vez? Listo. Muchísimas gracias, Luis. Muy amable. Listo. Entonces, lo que Luis nos ha recordado es algo que nosotros comentábamos ya al final de la clase anterior, ¿no es cierto? Habíamos empezado ya como parte de entender un poco el entorno sobre el cual se desarrollan todas las actividades y todos los factores bióticos y abióticos. Habíamos llegado con este tema, con los ciclos biogeoquímicos y su clasificación como tal. Entonces, como él lo ha dicho, estos ciclos son importantes porque me aseguran la continuidad de la vida en la Tierra. Nosotros necesitamos que todos estos elementos que son parte importante de la estructura de los seres bióticos como de los abióticos recirculen. Y como él lo mencionó, la Tierra es considerado un lugar en donde la energía se va a transformar continuamente y no debería haber una pérdida de energía como tal, ¿sí? Sino más bien una recirculación de la misma y una modificación en diferentes maneras de expresarse. Pero no se podría hablar de una pérdida de energía, puesto que de esto depende también el equilibrio y la continuidad de la especie como tal, ¿sí? Entonces, vamos en este momento a ir con azufre. Chicos, grupo... Ya. Yo soy del grupo de azufre. Listo. Listo, Franz. Buenas tardes, compañeros. Nosotros pertenecemos al grupo 2 y les vamos a dar un breve resumen del ciclo del azufre, como habló nuestro compañero. Para comenzar, tenemos unas breves características del azufre. Como se decía antiguamente, el azufre es un nutriente secundario, requerido por las plantas y animales para realizar diferentes funciones. Está presente prácticamente en todas las proteínas, convirtiéndose en un elemento esencial para todos los seres vivos. Uno generalmente tiene una mala idea respecto al azufre, porque casi generalmente solo se le escucha en los volcanes y todo eso. Pero realmente es algo esencial para la vida. Es uno de los factores más importantes dentro del ciclo que se realiza. Ahora, el azufre circula a través de la biosfera de la siguiente manera. El paso comienza desde el suelo o también puede ser desde el agua. Y si hablamos de un sistema acuático, a las plantas y a los animales, y si hablamos de un sistema acuático, ya sea en las plantas o en los animales, este regresa nuevamente al suelo o al agua. Por efecto de contacto de la tierra hacia los ríos y lagos, algunos de los compuestos sulfúricos son llevados al mar. Para explicar mejor, mi compañero hablará un poco sobre esto, cómo funciona este ciclo. Buenas tardes, ingeniera, compañeros. Aquí tenemos una gráfica que explica cómo se recicla el azufre. En este caso, que por cuestiones de las erupciones de los volcanes, así mismo como los gases que emiten las industrias, se forma inicialmente ácido sulfídrico, que posteriormente se va... ácido sulfídrico, que posteriormente se va convirtiéndose
hasta llegar a ácido sulfúrico. Muy bien. Al contacto se mezcla con el agua y lo que provoca son las lluvias ácidas, mismas que son receptadas en el suelo, de las cuales puede, por ejemplo, en este caso, un árbol, una planta, consumir o adquirir el azufre presente en el suelo. Posteriormente, en este caso, un animalito puede consumir esta planta. Bueno, al paso del tiempo, ya sea en los años, esta planta se muere, al igual que el animalito. Y por ejemplo, aquí ya vendría a ser una cuestión de los organismos descomponedores que nuevamente forman este elemento, y los mismos organismos descomponedores van a a transformar esos azufres y incorporándoles nuevamente adquirido por las industrias, y obviamente este gas, cumpliendo así otro ciclo de reciclaje en ese caso. Y bueno, como ya lo hablaba el compañero, por contacto de la superficie terrestre con el agua, en este caso hablando por ejemplo, se puede ir al mar, en el cual se va a estar presente, en este caso, por ejemplo, pongamos un ejemplo en las algas, algún animal consume esas algas, posteriormente cumple un ciclo de vida, muere. De igual manera, los organismos descomponedores realizan el mismo trabajo, proporcionando nuevamente a la superficie, y así se va a cumplir un ciclo. Seguidamente, mi compañero les dará a conocer más datos. Gracias. Buenas tardes, ingeniera. Buenas tardes, compañeros. Les voy a mencionar yo parte de las características del azufre, como es devuelto a la tierra, que es un mecanismo que consiste en convertirlo en compuesto gaseoso, el cual llegaría a ser un ácido sulfhídrico, y lo que es el dióxido de azufre. En sí, este gas, se puede decir, penetra la atmósfera y es devuelto a la tierra firme. Y en este transcurso o proceso que se realiza, es lavado a la vez por las lluvias, aunque cierta parte de este dióxido de azufre puede ser absorbido de forma directa de las plantas, absorbido de la atmósfera directamente por las plantas. Siguiente, compañero. Ya, vamos a mencionar unas características que tiene el azufre. El azufre como sulfato es aprovechado, como sabemos, por los vegetales que realizan para sus funciones vitales. Los consumidores primarios adquieren el azufre cuando se alimentan de estas plantas. El azufre puede llegar a la atmósfera como sulfato de hidrógeno y dióxido de azufre. Como podemos considerar que estos gases provienen de lo que son los volcanes que se encuentran activos, y a la vez también por la descomposición de la materia orgánica. Otra característica que cabe mencionar es que cuando en la atmósfera se combinan compuestos de azufre con el agua, se forma lo que le conocemos como ácido sulfúrico, y al precipitarse lo hace como lluvia ácida. Eso cabe mencionar como unas características que puede tener el azufre. Gracias, chicos. Tal vez tienen alguna pregunta con respecto a sus compañeros. Ciclo biogeoquímico del azufre. ¿Nada? Listo. Bueno, con respecto al ciclo biogeoquímico del azufre, comentar algo. Como, Franz, ayúdame por favor compartiendo, me parece la diapositiva 3, donde estaba el esquema del ciclo. No, 5, disculpe. Ya ni matemáticas, ya. Listo. Entonces, ¿qué pasa con este de acá? En el azufre se lo puede considerar también un ciclo híbrido, ¿sí? ¿Por qué híbrido? Porque si ustedes se dan cuenta, en esta parte, él está pasando de lo que es el suelo, ¿no es cierto?
de donde estamos acá en el suelo, también llega a ciertos sedimentos, o de hecho hay alguna de las fuentes en donde podemos obtener azufre, inclusive de rocas, o como en el caso de acá que nos indica claramente, desde el océano. Entonces se puede considerar que el ciclo del azufre puede ser un híbrido, ya que estamos viendo que hay una interacción o una parte del ciclo que funciona en la Tierra y que también puede llegar hasta el agua, ¿sí? Como lo decían sus compañeros. El hecho o la manera como el azufre va a llegar a la atmósfera va a ser de dos maneras principalmente, como ácido sulfídrico y como dióxido de carbono. Estas emisiones pueden ser tanto naturales como industriales, como me lo indica acá en el gráfico, ¿no es cierto? Podemos tener emisiones naturales como también emisiones industriales, en cualquiera de los dos casos, ¿sí? El azufre es súper reconocido porque ustedes saben que es uno de los elementos que tiene un olor bastante desagradable. No a todos les gusta el olor al azufre. Entonces, sí que estas emisiones se podrían dar de cualquiera de estas dos naturalezas. El ciclo del azufre, para que pueda el azufre, para que pueda llegar a estos consumidores primarios, la única manera es que se incorpore principalmente a los vegetales o a hierba, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta que los consumidores primarios siempre suelen ser, en la mayoría de los casos, herbívoros. Entonces, la manera en cómo este dióxido de azufre continúa con la interacción hacia seres bióticos es directamente integrándose o absorbiendo el azufre a través de los vegetales. De ahí sí damos un paso al primer factor abiótico y de los demás, ¿no es cierto? Ya en cadena trófica que nosotros habíamos comentado antes, a continuar el ciclo, ¿sí? Entonces, en este caso del ciclo del azufre, pueden encontrar en alguna bibliografía que me dice que por eso ese término híbrido no se refiere nada más que a este mix. Nosotros vemos que hay una sección que puede darse tanto en tierra como en agua. Asimismo, hay ciertos reservorios de este elemento que puede estar presente tanto en rocas como en rocas en medios ecosistemas acuáticos, ¿sí? Entonces, pueden encontrarse en algunos lados que me dice que el ciclo del azufre es considerado un ciclo híbrido como tal, ¿sí? Eso nada más que acotar a la presentación de sus compañeros. Muchísimas gracias. Ya al final les daré observaciones a todos con respecto a sus presentaciones, ¿sí? De aquí vamos con ciclo fósforo para ir con los sedimentarios. Chicos, fósforos. Sí, ya ingeniera, ahora comparto. Listo, gracias Santiago. Después de fósforo vamos a ir con nitrógeno, por favor, para que se vayan organizando. Ya, nuestro grupo va a hablar sobre el ciclo biogeoquímico, el ciclo del fósforo. La importancia de este elemento. El ciclo del fósforo es un ciclo biogeoquímico que describe el movimiento de este elemento, antes mencionado, en un ecosistema. El fósforo es el componente de los ácidos nucleicos, como el ADN, muchas sustancias intermedias en la fotosíntesis y en la respiración celular están combinados con el fósforo. Los átomos de fósforo proporcionan la base para la formación de enlaces de alto contenido de energía del ATP. Es por eso que el fósforo es de vital importancia para la obtención de energía. Ahora hablaré sobre el ciclo natural del fósforo. El ciclo del fósforo es lento en comparación en otros ciclos biogeoquímicos. Se encuentra sobre todo en forma de iones de fosfato. Esto ya lo explicaré más adelante. Los compuestos de fosfatos se encuentran en las rocas sedimentarias y a medida que éstas se meteorizan, es decir, se degradan, se carcomen, el fósforo se contiene se filtra lentamente hacia el suelo y a las aguas superficiales. También el fósforo es llevado a los océanos cuando este se filtra por ríos y lagos. La ceniza volcánica, los aerosoles y el polvo mineral también pueden ser fuentes significativas de fosfato. Las plantas pueden absorber los compuestos de sulfatos del suelo y transferirlos a los consumidores primarios.
los desechos que estos consumidores producen pueden ser absorbidos por los organismos detritívoros, es decir, por los descomponedores, o regresar al suelo. También pueden ser en los escurrimientos de ríos, transportar hasta el suelo oceánico formando nuevas capas sedimentarias. Esta puede moverse del océano a la tierra mediante un proceso geológico llamado levantamiento. También cabe destacar aquí que se dice que el ciclo biogeoquímico del fósforo es lento porque cuando se encuentra en lo que es en el océano, para que éste regrese de nuevo a la tierra, tiene que transcurrir un periodo aproximado de lo que sería el ciclo biogeoquímico del fósforo. Tenemos que se encuentran en las rocas sedimentarias y a medida que estas se meteorizan, se disuelven en el suelo y también pueden ser disueltos en ríos y lagos. Lo que es el aerosol, polvo mineral y lo que es erupciones volcánicas son fuentes significativas de lo que es el fósforo. Ya en la Tierra, las redes tróficas, lo que significaría que los productores, los consumidores pueden consumir estas plantas y los desechos que estos provocan pueden ser disueltos en los ríos o de nuevo al suelo. Luego estos pueden ser llevados como ya lo mencioné antes, al océano, donde igual lo que serían las redes tróficas marinas. En el suelo marino se forman sedimentos oceánicos, que a medida que pasa el tiempo, es decir, entre 20.000 y 100.000 años, estos pueden regresar de nuevo a la Tierra. Y con esto concluiría lo que sería el ciclo del fósforo. Ingeniero, algo más para añadir nomás a la exposición del compañero es hablarles sobre las etapas del ciclo del fósforo, en la cual lo que yo consulté, bueno, y leí son del que la primera consiste en la erosión y la meteorización, en la cual se produce por las lluvias y también por las minerías también por ahí que existen en nuestro país. Y como segunda etapa sería también la fijación en las plantas y la transmisión hacia los animales. Como el compañero dijo que el fósforo se transmite desde las rocas sedimentarias hacia el suelo, entonces pues las plantas absorberían ese fósforo, los cuales son un consumo para algunos de los animales. Y como tercera etapa tenemos también el retorno del fósforo por descomposición, es decir, cuando los animales ya comen o adquieren el fósforo de las plantas, pues, perdón, por descomposición es la etapa. Entonces, estos excrementos, pues, las cuales llevan un fósforo, regresarían nuevamente al suelo. Y la última etapa que consulté también es sobre mediante la fosilización, es mediante los animales muertos. Y algún animal muere y uno mismo el fósforo. Eso sería también algo más para añadir a la exposición, ingeniero. Muchísimas gracias, Cristian, Santiago y a todos los del grupo por su participación y explicación con respecto al ciclo del fósforo. No le cambie, Santiago, déjemele ahí un ratitito, ¿ya? Entonces, con respecto al ciclo del fósforo, ya sus compañeros explicaron cómo se da, ¿no es cierto?, toda esta transición del elemento entre las diferentes fases, ¿no es cierto?, entre las diferentes secciones. Vamos a tener en este caso, como lo mencionaba Santiago acertadamente, tanto el fósforo y el azufre son ciclos que son realmente muy lentos en el tema de decir al retorno, en que pase de fase a fase y se liberen también. Como lo había mencionado también un poquito antes, algunos de las bases o de las minas como tal, los repositorios de estos dos elementos siempre están también en tema de rocas acuáticas, ¿sí?
así mismo como el suelo. Entonces, para que se erosione y se pueda liberar, es mucho más lento el proceso, ¿sí? Claro que las actividades antropogénicas ayudan a esta erosión y ahí es cuando viene el tema de alterar el ciclo como tal. Pero en un ciclo normal, la liberación que se dé tanto de, de estos repositorios de suelo como de acuáticos, sí conlleva bastante tiempo como tal. ¿Qué más comentarles de este? Santiago nos mencionó algo con respecto al ATP. ¿Qué les dije yo sobre el ATP la clase anterior? A ver cómo está esa memoria. El ATP es la sin trifosfato. Es fundamental para la generación de energía celular. Exacto, gracias, José. Sin trifosfato, ATP es la moneda energética, ¿no es cierto?, de todas las células, ¿sí? Entonces, estamos viendo como constituyente principal al fósforo. El fósforo es recuerden que nosotros hablamos hace algún tiempo de micronutrientes y de macronutrientes. Dentro de los macronutrientes estaba el fósforo. Es constituyente de ATP y también del ADN o ARN. ¿Sí? Sobre todo este tipo de elementos, el fósforo, el azufre, pueden estar vinculados a que sean como las llaves que permiten regular las acciones de ciertas enzimas o de ciertas proteínas en los procesamientos celulares, ¿sí? Entonces, ahí cuando nosotros vemos interactuando de manera interesante y fundamental a estos elementos que pareciera que no tuvieran mayor relevancia, ¿no es cierto? Siempre nos centramos a carbono, nitrógeno, oxígeno y la amigable agua, pero hay otros elementos que tienen funciones esenciales. Otra cosa, Santiago también mencionó los detrívoros, ¿sí? ¿Cuál era la característica específica de estos bueno, era parte de los saprófagos, ¿no es cierto? ¿Cuál era la característica de estos detrívoros? ¿Qué tipo de materia orgánica consumían? Recuerdan que cuando nosotros vimos los consumidores, hablábamos de primarios, secundarios, terciarios, venían los saprófagos. Dentro de estos saprófagos nosotros teníamos una subclasificación y ahí teníamos necrófagos, coprófagos y detrívoros. ¿Cuál era la característica de estos detrívoros versus a los anteriores que son del mismo grupo de los saprófagos? O un ejemplo de un detrívoro. Mira, me parece que son, pues, como dejamos las moscas, me parece 100 pies, que se alimentan de materia orgánica en descomposición. Ya, listo, Tommy. Bueno, las moscas, de hecho, habíamos dicho que eran unos coprófagos porque se alimentan esencialmente de los excrementos de otros animales. Los detritívoros en específico eran, por ejemplo, las lombrices. ¿Por qué? Porque se alimentan de materia en descomposición, pero ya triturada, ¿sí? Podríamos decir los fragmentos más pequeños de esta materia de descomposición. Ciertos fragmentos de pequeño tamaño que es más fácil para ellos digestar. Es asimilada por estos detritívoros. ¿Qué más comentarles con respecto a ese ciclo? Yo creo que nada más. Eso esencialmente, ciclos lentos, los ciclos sedimentarios se caracterizan por eso, por una lentitud en el proceso. Ya sus compañeros nos mencionaron que un elemento, lo dijo también su compañero Santiago, un elemento que es fundamental en este medio acuático es justamente el fósforo, y por eso acá hace cierto hincapié con respecto a cómo se da la interacción de este elemento en esta sección, en la sección acuática como tal, en este componente de la tierra, ¿sí? Hemos dicho también que tanto el azufre como el fósforo, frecuentemente una de las reservas que tenemos, estos repositorios van a ser tanto en el suelo, en las rocas, y asimismo pues en suelo y rocas de un departamento, digámoslo, acuático, ¿sí? Entonces, estos van a ser las reservas. Muchísimas gracias, Santiago, y a todos los del grupo por su presencia respecto al ciclo del fósforo.
Ahora sí vamos con nitrógeno. Nitrógeno también, de ley nos van a mencionar el ADN y el ARN porque lo vemos de llano ahí presente como constituyente de ese. El nitrógeno, como ustedes sabrán, está presente justamente en la estructura de los ácidos nucleicos y de ciertas partes del ADN. Así que es esta gran macromolécula que lleva toda nuestra información. Entonces vamos, chicos, con nitrógeno, por favor. Ciclo del nitrógeno. Inicia nomás, Michael. ¿Inicia nomás? O sea, ya se comparte la pantalla porque yo no veo nada. No, sí se ve. Sí estamos viendo su pantalla. Yo no veo nada, la verdad. Pero bueno, nosotros, como ya mencionó la ingeniera, les vamos a hablar sobre lo que es el ciclo del nitrógeno. Bueno, el ciclo del nitrógeno, como la mayoría, pues es un circuito biogeoquímico que suministra de nitrógeno a los seres vivos y lo mantiene en la biosfera. Entendemos por biosfera, pues a lo que es suelo, tierra, aire, etc. Está compuesto tanto por procesos bióticos y procesos abióticos. Además, el ciclo del nitrógeno es uno de los ciclos biogeoquímicos más importantes para el equilibrio de la vida, ya que en este ciclo se encuentran interrelacionados tanto los seres vivos, los autótrofos y heterótrofos. Entendemos por autótrofos a los que hacen su propio alimento y heterótrofos los que consumen y no producen su alimento. Bueno, y también tenemos a los minúsculos descomponedores. Y bueno, pues como entendemos que nitrógeno es bastante en lo que se refiere a atmósfera. Compañero, cambia la siguiente. Yo la verdad no veo la pantalla, no estoy viendo nada. Me sale Javier, está compartiendo pantalla nomás. ¿Ya está en la siguiente tal vez? Ya. Bueno, en la siguiente yo les iba a hablar sobre lo que eran las características. Bueno, ahí como teníamos como principal característica, como ya mencionó la ingeniera, efectivamente entra el ADN. Permite elaborar lo que es el ADN, que ya sabemos que es una proteína compleja que se encuentra dentro de, o como constituyente de nuestra genética. También es para elaborar lo que son aminoácidos y bueno, y las proteínas en sí. También juega un papel fundamental tanto para el crecimiento de las plantas y los tejidos. Como sabremos, el nitrógeno en su mayoría pues es como un amonio y este es un tipo de gas y es un gas natural, por así decirlo, que se produce en los seres vivos, en el aire, etc. Y bueno, como otra característica fundamental también tenemos que es un elemento químico sumamente abundante en lo que es la atmósfera terrestre. Bueno, a continuación mis compañeros les explicará lo siguiente. Bueno, en cuanto a los reservorios del ciclo del nitrógeno, los principales reservorios que tenemos son la atmósfera, en lo que se dice que su presencia es del 78%, por lo cual es el lugar en el que se encuentra la mayor abundancia de este elemento. De la misma forma, las rocas sedimentarias, en las cuales está mezclado con un 25% de materia orgánica y océanos. De la misma forma, en los microorganismos participantes, que serían los fijadores, los nitrificadores y los desnitrificadores. Estos organismos serían los encargados de cambiar, de modificar este elemento durante todo el ciclo del nitrógeno. Sí, compañero. Ahora bien, nosotros hemos dividido este ciclo del nitrógeno en diferentes fases. Como pueden observar en la siguiente imagen, se detalla gráficamente este proceso. En la primera fase, que es la fijación del nitrógeno, ustedes se preguntarán
que cómo se realiza esto. Esto se realiza gracias a las bacterias y otros procariontes, los cuales son capaces de introducir el nitrógeno. ¿Por qué son capaces? Porque el nitrógeno se encuentra en la atmósfera en estado gaseoso. Como les decía, estos organismos son encargados de introducir este elemento dentro de la Tierra, y los cuales, mediante procesos metabólicos diversos, hacen el cambio de este elemento, convirtiéndolo en distintos compuestos que ya vendrían a ser aprovechables para las plantas y los demás organismos que estarían incluidos en la cadena alimentaria. Uno de estos compuestos que es realizado o lo producen estos organismos es el amoníaco, el cual, como les decía, ya puede ser consumido por las plantas y los demás organismos. A continuación, mi compañero seguirá con la explicación. Buenas tardes, ingeniera. Continuando con el ciclo de transmisión del nitrógeno, una vez que tenemos ya el nitrógeno en las plantas, son consumidas por los demás seres vivos, tanto por animales como seres humanos o carnívoros, que se los comen a los animales. Una vez ya consumidos, se hace el proceso de alimentación, el de digestión, y es expulsado el amoníaco mediante la orina en forma de amoníaco. El amoníaco, una vez ya transmitido la orina al suelo, el suelo se aprovecha el amoníaco por unas bacterias y otros microorganismos para nutrificarse. Y el amoníaco se puede descomponer cuando se mezcla con el oxígeno, en nitritos y nitratos. A continuación, mi compañero. Muchas gracias, chicos, por su intervención. Tal vez tienen alguna pregunta al grupo con respecto al ciclo del nitrógeno. ¿Ninguna? Bueno, qué espectacular. Esto está fenomenal. Todo está clarísimo como el agua. Me encanta. Regrese, por favor, al diagrama del ciclo. Listo. Muchísimas gracias. Bueno, esto con referente o comparándolo con los ciclos anteriores sí que lo vemos un poquito más extenso, ¿no es cierto? Como que hay más fases, como que está en un lado, hay un proceso de toda
todas maneras una reacción química ahí en donde vamos a ver una formación del amonio como tal, ¿no es cierto? Entonces aquí ya vemos un poquito como más enredado el asunto, ¿verdad? Aquí hay algunas de las fases que sus compañeros han presentado organizadas de esta forma. ¿Cómo también las podemos encontrar? Podemos encontrarlas, ¿no es cierto? Siempre vamos a empezar por una fijación del nitrógeno, ¿sí? ¿Sí? Entonces, la primera etapa va a ser justamente la fijación de este elemento. Vamos a tener una transformación, una reacción para poder producir el amonio como tal. En esta etapa hay algunas bibliografías que nos la ponen como una nueva etapa, denominada como la amonificación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque simplemente lo que hacemos es una reacción que me produce amonio. Entonces, en algunas bibliografías pueden encontrar estas etapas que yo les estoy comentando. Vamos con la segunda etapa, ¿no es cierto? Fijación, vamos a tener una amonificación que no es nada más que la formación del amonio que nosotros estamos viendo, y después vamos a una transmisión, aquí descrita como transmisión, también conocida como una asimilación, ¿no es cierto? Una asimilación del nitrógeno, ¿sí? Por los productores, y bueno, de ahí seguimos con toda la cadena trófica, pero también se la denomina como una asimilación de este amonio del nitrógeno como parte de su ciclo, ¿sí? Entonces vamos con la asimilación como otra fase. Bueno, de ahí mientras se da toda la cadena y se interactúa todos estos elementos de la cadena trófica, vamos a pasar también a la desnitrificación, que es lo que sus compañeros también nos mencionaron que está por acá, ¿no es cierto? La desnitrificación. Y si nosotros antes de llegar a esta vamos a la nitrificación, sería otra de las fases, la tercera fase. Tras la asimilación, ¿no es cierto? Nosotros pasábamos a una nitrificación, ¿sí? Que no es nada más entonces que una oxidación del nitrógeno, ¿sí? Recuerden que el oxígeno, ahora que sus compañeros nos comenten un poquito más con respecto al ciclo del oxígeno, el oxígeno está metiendo mano en todos los ciclos, ¿sí? En el azufre, recuerden que habían dos maneras de las cuales el azufre iba a la atmósfera, el ácido sulfídrico y el dióxido de azufre, ¿sí? Entonces ha metido otra vez el oxígeno. El oxígeno siempre me ayuda en estos procesos de oxidación para poder entonces hacer algunas especies un poco más volátiles que otras y con esta forma pasar de un estadio en suelo a un estadio en la atmósfera, ¿sí? Entonces acá no es una excepción a la regla, lo tenemos nuevamente metido al oxígeno y vamos a tener un proceso de nitrificación, ¿sí? Y luego de esto sí ya vamos a la desnitrificación, en donde ya vamos a ver participando a algunas bacterias, principalmente bacterias ya que tienen un mecanismo propio para poder asimilar el nitrógeno en estas formas. Y lo que nos decía Daniel, vamos a tener una eliminación del nitrógeno como óxido nitrito, que es de hecho, es uno de los indicadores de la calidad del aire. Cuando nosotros pasemos a analizar un poco recurso atmósfera, recurso aire, vamos a ver que uno de los indicadores de esto es justamente la concentración de estos óxidos de nitrógeno. ¿Por qué? Bueno, porque esta alta concentración va a desencadenar un fenómeno atmosférico como tal, que es propio de la contaminación o de la alta concentración del nitrógeno, ¿sí? Entonces, eso nada más que acotar, que probablemente pueden encontrar en algunos esquemas o tal vez en otras bibliografías estas 5 fases, ¿sí? Que era fijación, vamos a pasar a una amonificación, ¿sí? Vamos a ir por una asimilación, ¿sí? Luego de la asimilación podríamos hablar de una nitrificación, pasamos con una desnitrificación, ¿sí? Que podríamos encontrarlo también de esa otra forma, esas otras 5 fases, ¿sí? O aquí, como sus compañeros lo han presentado también muy bien, con unas 4 fases. Pero en sí estamos viendo que hasta ahora es uno de los ciclos biogeoquímicos más extensos como tal, ¿sí? Si no hay ninguna pregunta al respecto, muchísimas gracias, chicos, por su presentación. Gracias. ¿Les dije quién continuaba? No, creo que no les dije. Vamos con carbono. Vamos con carbono y terminamos en oxígeno. Chicos, grupo carbono, ayúdenos con su presentación. Ciclo biogeoquímico carbono. Gracias. Ya, ingeniera, ya le proyecto. Bueno, ingeniera, ¿sí me escuchan? ¿Compañero? Sí. Buenas tardes. Le escucho. Bueno, nosotros
Somos el grupo 3 sobre el ciclo de carbono. Y a continuación les vamos a explicar lo que es. Iván, ¿podrías poner la siguiente? Ya. Sí, se ve. Sí. Sí, bueno. Se dañó, perdón. Ahí está. Bueno, el carbono, como ya lo sabemos, sería parte fundamental y soporte de los organismos vivos, porque las proteínas, los ácidos nucleicos, lípidos, carbohidratos y otras moléculas son esenciales para la vida, contienen carbono. Incluso sin el carbono, ni siquiera nuestra ADN podría poner en funcionamiento nuestro cuerpo. También les vamos a explicar que el ciclo del carbono también se estudia con más facilidad como dos ciclos más pequeños interconectados, que se los conoce también como los tipos del ciclo del carbono. Estos son el ciclo biológico y el ciclo biogeoquímico. Uno de ellos, que es el ciclo biológico, comprende el intercambio rápido del carbono entre los organismos vivos, y en cambio el ciclo biogeoquímico que se encarga de explicar que el ciclo del carbono a través de los procesos geológicos a largo plazo. El ciclo biológico del carbono, este ciclo entra en todas las redes tróficas, tanto terrestres como acuáticas, a través de los autótrofos, que como ya sabemos son organismos que producen su propio alimento. Casi todos los autótrofos son fotosintetizadores, como las plantas y algas. Los autótrofos capturan el dióxido de carbono del aire, también los iones de bicarbonato del agua, y los usan para producir compuestos inorgánicos como es la glucosa. Los heterótrofos, como somos nosotros, que nos alimentamos de otros seres, consumimos las moléculas orgánicas, y así el carbono orgánico pasa a través de las cadenas y las redes tróficas. También se podría decir que, para tener una idea de esto, se podría decir que el carbono que circula rápidamente a través de la ruta biológica, especialmente en los ecosistemas acuáticos, en general se estima que se mueven más o menos entre 1.000 y 100 millones de toneladas métricas. Esto sería más o menos el peso de un elefante. A continuación, mi compañero. Ya, continuando con la exposición, yo voy a hablar un poco sobre el ciclo más sobre el ciclo geológico, porque mi compañera acabó de explicar el ciclo biológico. Como ya lo dijo, los ciclos geológicos son un poco más demorados en tiempo. Básicamente, este ciclo se basa en cómo se forma o cómo se almacena el carbono en la Tierra. El ciclo geológico comprende lo que es la atmósfera, la litosfera y la hidrosfera. Voy a empezar hablando sobre cómo se almacena en la hidrosfera. Bien, en la hidrosfera, como sabemos, pues es mares, ríos, lagos, y se forma en los mares cuando algún ser vivo se muere o algún ser marino se muere. Este se va hacia el fondo del mar y forma lo que sería el sedimento del mar. Luego, con el pasar de los años, estamos hablando de millones de años, ya que este es un ciclo que toma bastante tiempo, estos animales se convierten en piedra caliza, que de hecho es una de las reservas más grandes de carbono que tiene la Tierra. Bien, ahora en la litosfera, que es la corteza terrestre, en la superficie se forma, tenemos dos tipos de carbonos, orgánicos e inorgánicos. Los carbonos orgánicos se forman con la descomposición de los organismos, y los inorgánicos con la descomposición o meteorización de las rocas y minerales. Si nos vamos un poco más al subsuelo, encontramos lo que son los combustibles fósiles.
¿Cómo se forman estos? Pues no es más que plantas descompuestas en condiciones anaeróbicas, es decir, sin oxígeno. Pero como lo dije, estos son procesos que demoran millones de años. Por eso se dice que estos recursos fósiles son no renovables, ya que requieren millones de años para formarse y el ser humano los devuelve a la atmósfera en tiempos extremadamente rápidos. También se puede formar o liberar el carbono a la atmósfera mediante las erupciones volcánicas. Esto se da debido a que los sedimentos carbonatados del océano, que están en el fondo del océano, se hunden más profundo en la Tierra y mediante un proceso llamado subducción. Este proceso es que una capa tectónica se mueve sobre otra y forman las erupciones de los volcanes. Y mediante esas erupciones también regresa el CO2 a la atmósfera. Bien, se dice que es un gas invernadero peligroso porque lo que hace en la atmósfera es atrapar el calor y evitar que irradie hacia el espacio, es decir, no deja que pase el calor hacia el espacio. Por eso dicen los científicos que será un problema del clima de la Tierra o afectará al clima de la Tierra de aquí a unos cuantos años por ese motivo. Y por eso se llama también el fenómeno del calentamiento global, que está estimado que para más o menos en el año 2100 la Tierra suba de temperatura de 1 a 5 grados más o menos. Eso con respecto al ciclo geológico del carbón. A continuación mis compañeros seguirán. Ya, siguiendo con la exposición, como podemos apreciar en lo que es en el esquema del lado izquierdo, corresponde a lo que es el ciclo de carbono terrestre, que muestra lo que es el movimiento de carbono en lo que es la Tierra y la atmósfera. Y se podría decir que todo esto se produce en cantidades de miles de toneladas al año. Los cuadros amarillos, como podemos apreciar, son flujos naturales. Los rojos son contribuciones humanas. Aquí entra mucho lo que es la contaminación, que nosotros, pues, es lo único que aportamos a la naturaleza. Los blancos indican lo que es el carbono almacenado, que en su mayoría son las reservas fósiles, igual de las cuales nosotros cogemos mucho. Como se sabe, pues el carbono es un elemento esencial en lo que son los cuerpos de los seres vivos. También es económicamente importante para nosotros, pues los humanos actualmente, en la forma de lo que es el consumismo de combustibles fósiles. El dióxido de carbono, o también llamado pues CO2 de la atmósfera, es absorbido por lo que son los organismos fotosintéticos, como ya sabemos, para realizar lo que es la fotosíntesis, que lo usan para producir las moléculas orgánicas, las cuales viajan a través de las cadenas alimenticias. En sí, todo esto pues se lo podría llamar al ciclo de la vida. En sí, para resumir todo lo que es el ciclo de carbono, su proceso sería: el carbono va de lo que es la atmósfera a las plantas, de las plantas a los animales, de las plantas y los animales al suelo, y de los seres vivos regresa nuevamente a lo que es la atmósfera. A continuación, mi compañero. Bueno, continuando un poco, voy a explicar el lado derecho, que es sería el oceánico y el ciclo que se da en el agua. Entonces, como ya explicaron mis compañeros, mayormente existe el dióxido de carbono en la atmósfera, la cual llega a disolverse en el agua y produce bicarbonato, que esto lo utilizan para hacer la fotosíntesis y pueden producir materia orgánica. Esto lo hacen los fitoplancton, algas y demás organismos que convierten todo el carbono en materia orgánica, y esta materia orgánica pasa a través de las cadenas alimenticias pasa por algunas cadenas alimenticias, y a través que va pasando, a través de la respiración, vuelven a transformar el dióxido de carbono orgánico en gaseoso, que esto se
incorpora nuevamente a la atmósfera, ya sea por burbujas en el agua o descomposiciones que se van haciendo de animales muertos o residuos de plantas que van cayendo y se van acumulando en el fondo del océano o perdón, de los... Perdón, se van acumulando en el fondo del océano y formando sedimentos, que esto, como ya lo explicó mi compañero al principio, se van haciendo por erupciones volcánicas, vuelven otra vez a la atmósfera y se cumpliría el ciclo lento, se podría decir, que es el del carbono. De mi parte, sería mi compañero iba a terminar. Compañeros, si pasas, por favor. Bien, a lo que han dicho mis compañeros, simplemente aquí lo que vamos a presentarles unas pequeñas conclusiones a manera de resumen de lo que se ha estado diciendo durante la exposición. Nos decía que el carbono es esencial para construir las moléculas orgánicas que caracterizan a los seres vivos. Hay que tener en cuenta que aproximadamente el 50% de todos los seres vivos está formado por, o tiene este compuesto más bien de carbono. Por ende, en la segunda parte decíamos que el carbono se lo conoce como el ladrillo de la vida. Y como les acabo de decir, es aproximadamente el 50% del total de plantas y animales. El suelo es el mayor reservorio de carbono de la biosfera, ya mi compañero les había dicho a lo que se refiere. Y por último, el carbono es esencial para la vida en la Tierra debido a que el carbono es un elemento necesario para el desarrollo de la fotosíntesis. Y ya sabemos que la fotosíntesis es, o las plantas más bien, son uno de los primeros eslabones alimenticios. Bueno, con esto hemos terminado nuestra exposición. No sé si tienen alguna inquietud, pregunta. Gracias. Listo, muchísimas gracias chicos por su presentación. Bueno, en el caso del carbono ya sus compañeros nos han dejado bastante explícito cómo es y cómo funciona todo esto. Saber que el carbono, ya sus compañeros lo dijeron, tiene una fase o está presente en el planeta tanto como en una forma orgánica como una forma inorgánica, ¿no es cierto? Dentro de estos tiene sus funciones. Si vamos a hablar por una forma orgánica, ya nos está diciendo José ya en sus conclusiones, es considerado el ladrillo de la vida porque siempre está en estructuras moleculares que son esenciales también para los organismos bióticos como tal. Si nos vamos por una parte inorgánica, ya también su compañero Anthony nos habló con respecto a los gases de efecto invernadero, a el CO2, nos habló de un cambio climático dado por una concentración elevada del dióxido de carbono. Frente a este panorama un poco caótico de por qué la concentración de dióxido de carbono está siendo un problema, se tomaron y se han tomado muchísimas medidas ambientales. En este momento comentarles simplemente algo con respecto a lo que es conocido como el secuestro del carbono, ¿sí? Sus compañeros nos dijeron que este era un proceso lento, que son miles y miles de años que se toma el hecho de que el carbono lleve todo su ciclo a cabo y que vaya interactuando con cada una de las fases, ¿no es cierto? Cada uno de los elementos más bien de todo este ecosistema. En ese transcurso es de lo que se habla o se toma como herramienta para minimizar el contenido de dióxido de carbono, esta estrategia del secuestro del carbono. ¿En qué consiste el secuestro del carbono? Como ustedes lo pueden inferir, no es nada más que si nosotros sabemos que las plantas necesitan este dióxido de carbono para poder hacer un proceso químico en ellas, es mucho más fácil sembrar muchas más plantas que absorban y secuestren este carbono y hagan su propio metabolismo y tome todo el tiempo, ¿no es cierto?, en esa estructura biológica, el tiempo que sea necesario para su metabolismo, para sus nuevos procesos de regeneración celular y demás, y a que esté dentro de la atmósfera como tal, ¿sí? Entonces es una de las estrategias que se ha tomado también y por eso un tiempo hubo como mucho en boga de reforestar, de que se siembre árboles. Claro que entre árbol y árbol hay diferencias, ¿sí? Siempre hay ciertas especies que son mucho más aptas para este tema del secuestro de carbono porque tienen una maquinaria celular mucho más apta para agarrar más cantidad de carbono. Ya Joyce nos decía las cantidades estratosféricas que estamos hablando de dióxido de carbono que se liberan
frecuentemente a la atmósfera. Entonces, esta estrategia buscaba ayudar y aliviar un poco la carga de la concentración del dióxido de carbono en el ambiente, ¿sí? Entonces, aparte de las conclusiones que ya presentaron sus compañeros, simplemente la acotación pequeña que yo les he dado. Una estrategia con respecto a tratar de controlar esta forma inorgánica del carbono, ¿sí? Porque hemos dicho que va a haber como dos formas en las cuales está expresada, una forma orgánica y una forma inorgánica. Y una manera de tratar de gestionar esta forma inorgánica es el secuestro de carbono. Hay muchísimas otras más, ya próximamente hablaremos de los efectos que tienen los fenómenos en el ambiente de contaminación que se han dado, y entonces ya vamos a profundizar. Ahora agradecemos muchísimo a sus compañeros por su presentación con respecto al ciclo del carbono y habernos puesto un panorama muy interesante con respecto a en dónde está este elemento. Vamos con el último grupo, oxígeno. Buenas compañeros, nosotros vamos a presentar acerca del ciclo del oxígeno. Puedes continuar, tal vez, compañeros. Más adelante. Ya, el oxígeno dentro del ciclo biogeoquímico sucede en toda la biosfera, tomando a la litosfera, hidrosfera y atmósfera, que vendrían a ser la corteza terrestre, el aire y lo que es el agua. Ya, al igual que el ciclo de carbono y del nitrógeno, es un ciclo gaseoso, o sea, en su mayoría ocurre en ciclo gaseoso. Más adelante se podrá ver que pasa en toda la biosfera, tanto en agua, aire y suelo. Ya, eso significa que el oxígeno deposita principalmente en la atmósfera y no en la corteza terrestre, y se utiliza directamente desde ella sin estar cambiando con algún otro elemento. Bueno, en este caso, sí, en lo que se consultó, se pudo investigar de que prácticamente el oxígeno, para inferir dentro del agua y del suelo, se tiene que mezclar con algunos otros elementos como son el nitrógeno y el carbono, entre los principales por el suelo. A continuación. Ya, dentro de las fases se puede mencionar la fase atmosférica. Es la circulación del oxígeno en la atmósfera como parte del aire y es tomado por los seres vivos por el ciclo biogeoquímico. Como bien se sabe, el oxígeno se utiliza para realizar para la oxigenación del cuerpo, y lo que permite el oxígeno dentro de los seres vivos, que son el que consume directamente dentro de la atmósfera, permite generar el ATP necesario para poder nutrir nuestro cuerpo. También se sabe que dentro de la atmósfera también se utilizan las plantas. Cuando nosotros generamos o realizamos el tema de la respiración, al momento de expulsar, expulsamos el CO2. Aquí entran también las plantas, toman lugar, ya que las plantas a través de la fotosíntesis, conjuntamente con el sol y el CO2, realizan lo que es la generación de glucosa, para lo que generan la nutrición misma de la planta. Ya, al momento de expulsar, las plantas generan O2 que de nuevo se recircula dentro de los seres vivos, y así es un ciclo sin fin, se podría decir. Ya, la fase de la fotosíntesis, como bien hablé, bien relacionada tanto la química de los seres vivos como de las plantas. Y como también dije, es un ciclo cerrado, o sea, pasa del CO2 a oxígeno y del oxígeno al CO2. Ya, esa explicación básicamente se toma lo que es la fase de fotosíntesis, respiración y retorno. Continúa, compañero. Ya, con esta imagen se puede mostrar un poco mejor cómo interactúan las tres biosferas. Ya. La capa de ozono, como bien sabemos, es un componente de O3. De aquí también se desliga lo que es el oxígeno, que es O2, que
es tomado por los seres vivos a través de la respiración. Ya, el momento de que después de que se genera la respiración, se genera O2, que es absorbido por las plantas, que genera la fotosíntesis. Aquí cabe recalcar que para realizar la fotosíntesis, además del sol y del O2, necesitamos nutrientes que vienen del suelo. Entre ellos son los carbonatos, los nitratos, que son el CO3 y el NO3, que son esenciales para realizar lo que es la glucosa, que vienen a ser los nutrientes propios de la planta. Ya dentro de la hidrosfera, se genera con el oxígeno lo que son calcificaciones que vienen a ser las conchas, que son calcio con oxígeno, y también las algas, que son plantas marinas que realizan igualmente lo que es la fotosíntesis. También los seres vivos, que son los peces, realizan la fotosíntesis. De esta manera entra lo que es el oxígeno dentro de la hidrosfera. Prácticamente todos estos ciclos se los realiza a través de la respiración, que no es nada más el proceso de generar y poder sintetizar lo que son los nutrientes a través de la respiración. A continuación, mi compañero. Se durmió su compañero. Mándale mensaje. Bien, continuando con la exposición. La importancia, el ciclo del oxígeno es relativamente simple, como ya lo explicó mi compañero. Si se tiene un punto de partida que son las plantas, son las que generan el oxígeno mediante el proceso de la fotosíntesis. Posteriormente, este oxígeno se va a la atmósfera, pasa a los seres vivos a través de la respiración. Todos los seres vivos inhalamos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono, que igual va hacia la atmósfera y finalmente regresa a las plantas, a nuestro punto inicial. El oxígeno es necesario para que los seres vivos realicen sus funciones principales, como las de respirar. También es imprescindible en la combustión y en otras reacciones químicas y biológicas. Bien, algo importante que hay que añadir es que aunque las plantas consumen cierta cantidad de oxígeno, son eminentemente productoras. Para ellas, absorber dióxido de carbono es completamente necesario para comenzar su fotosíntesis y originar oxígeno como subproducto. En la imagen que presentamos a la izquierda, se puede apreciar una planta, la presencia de sol, de agua y bueno, en esta representación tenemos el dióxido de carbono que está ingresando hacia la planta para transformarse en oxígeno. Este proceso se da únicamente en el día, ya que en la noche ocurre totalmente lo contrario. Las plantas suelen tomar oxígeno y despedir dióxido de carbono. También en la imagen derecha se tiene unos fitoplancton que realizan el proceso de fotosíntesis en las zonas marinas o en ríos. En cuerpos de agua donde el nivel de oxígeno es muy bajo, ya sea por la proliferación de bacterias o algas que lo consumen todo por contaminación u otra razón, aparece lo que se llama hipoxia. En aguas hipóxicas no suele haber vida acuática. En esta imagen se presenta un ejemplo. En la parte izquierda se tiene una agua oxigenada, si se quiere decir, en donde existe vida marina y también puede existir algún tipo de fitoplancton. Mientras que en la parte derecha se tiene una zona hipoxia, ya que existen una gran cantidad de bacterias que absorben todo el oxígeno y no permiten la vida marina, como por ejemplo el mar muerto. Y bueno, eso sería toda nuestra exposición. ¿Preguntas para el grupo ciclo oxígeno? ¿Alguna tal vez? Ya, listo. Muchísimas gracias, chicos, por su explicación, su intervención respecto al ciclo
del oxígeno. Pues bien, Una consulta general. Consulte. Sí. Hablamos básicamente de lo que hemos escuchado hoy día del oxígeno, el carbono. Con esos dos, generalmente, si hablando hipotéticamente, serían suficientes necesarios para que en cualquier planeta se presencie la vida, si es que hay en grandes cantidades. Que veo que, o sea, los seres humanos lo tenemos. Las plantas los utilizan para hacer los carbohidratos. Y asimismo, aunque creo que, aunque sean animales acuáticos, igualmente van a necesitarse el oxígeno del agua y todo eso. Entonces, básicamente, con esos dos creo que son suficientes y necesarios para que exista vida en otros lugares. Solo hablo así, generalmente. Ya, sí, todo depende. Recuerden que las formas de vida que hay son diversas. Hay alguien que decía, cuando hablaban algo con respecto a ciencias y pseudociencias y la ufología y demás, decían, bueno, formas de vida extra tierra pueden existir. La forma de vida como nosotros la conocemos, quién sabe. Recuerden que aparte de oxígeno y de carbono, que es uno de los dos elementos esenciales para las formas de vida, nosotros, nuestra forma de vida como tal, necesitamos, por ejemplo, ya el ciclo del nitrógeno. Como hemos visto, el ciclo del nitrógeno, y el nitrógeno sí está dentro de, siendo constituyente de biomoléculas de los organismos vivos. Entonces, claro que puede haber, de una manera general, solamente considerando estos dos ciclos de vida, formas de vida. ¿Por qué no? Pero la idea es que se entienda de que la forma de vida no siempre va a ser como la que nosotros conocemos, ¿sí? Por eso alguien hacía un poco de paradoja. O sea, la gente en el momento en el que uno piensa vida extraterrestre se imagina el típico muñequito verde, ojos saltones, forma así media rara. Y no necesariamente va a ser así la forma de vida, ¿sí? Puede haber vida y de hecho algunos estudios en planetas de nuestro mismo sistema solar habla de formas de vida primitivas. Por ejemplo, hay formas de vida microscópicas, bacterias, en donde aparte del ciclo de oxígeno, carbono, hablamos de un ciclo de nitrógeno. Es una forma de vida. Una célula ya es una forma de vida, ¿sí? Pero claro, que no es como la forma de vida que nosotros nos esperaríamos, ver una persona, ver un ser físico como tal, un animal, no, son formas de vida un poco precarias. Pero sí, dependiendo de cuáles son los requerimientos energéticos y de elementos que va a tener una célula, un mecanismo celular, se puede hablar de formas de vida, ¿sí? Y es justamente lo que hay que tener en cuenta cuando alguien habla de qué se necesita para que haya formas de vida, ¿sí? Muchas veces simplemente quién determina la forma de vida que se va a desarrollar son los organismos, microorganismos que se van a desarrollar en ese entorno. Entonces, sí, podríamos decir que podrían ser necesarios. Si ese mecanismo celular o ese mecanismo unicelular puede existir simplemente con ese intercambio gaseoso, no habría para qué más. Pero la forma de vida como la que nosotros conocemos sí que somos más exigentes energéticamente y más exigentes en elementos, ¿sí? Entonces todo depende de la perspectiva y de cómo se entienda ese tema de forma de vida, ¿sí? ¿Qué más? Antes del comentario de Franz, que realmente es importante también llevar a ese tema, cómo uno entiende esa forma de vida, ¿sí? Es multifactorial, hay que verlo de muchas perspectivas. Y justo antes de eso yo les iba a mencionar que el oxígeno, como nosotros vemos, está interactuando en muchísimos de los ciclos biogeoquímicos. Lo vemos que interacciona en el azufre porque le oxida, porque le ayuda a transformarse en formas gaseosas. Vemos que está también en el nitrógeno porque también le ayuda a oxidarse para poder liberarse en forma gaseosa. Está también presente en el ciclo hidrológico, sí o sí va a estar ahí metido. En el carbono también lo vemos. Entonces el oxígeno sí que es uno de los elementos que está presentes en diferentes estructuras como tal y está interactuando indistintamente en diferentes fases. Por eso lo vemos que él, en el diagrama que nos presentaban sus compañeros, hay una parte que está sobre tierra, hay una parte que está en atmósfera, hay una parte que está en la hidrosfera. Entonces la estamos viendo interactuando en todos esos escenarios, ¿sí? Eso. ¿Alguna otra pregunta antes de pasar a las observaciones generales de sus presentaciones? ¿Algo más que acotar? Tal vez algún comentario adicional. Nada. Muy bien. Bueno, cuando se queda, dígame, Daniel.
¿El foro? Ya, ya. Con respecto al foro. Para el foro yo les había propuesto una pregunta bastante amplia, ¿sí? Porque ¿qué me dice? Gestión y electromecánica, una relación incompatible. ¿A qué me refiero? Directamente al hecho de si un proyecto electromecánico o una actividad electromecánica se la puede dar dándole espalda a un tratamiento ambiental o pueden convivir las dos ramas. A eso va mi pregunta directamente. Claro que ustedes se pueden explayar muchísimo porque da mucho que comentar, ¿sí? Pero va directamente a eso. ¿Ustedes creen que estas dos cosas pueden convivir, pueden armar, puede haber un proyecto electromecánico con gestión ambiental? Puede tal vez hablar de que voy a tener un emprendimiento que tiene que ver con electromecánica y puedo hablar de que en ese emprendimiento puede instaurar una ISO 14001, ¿sí? Puede ser que la electromecánica puede convivir con la gestión ambiental sin verse afectada en tema de eficiencia, en tema de eficacia o en su proceso en sí. A eso va el foro, a que si realmente estos son como el agua, o el agua y aceite, o es que pueden verse hasta cierto punto compatibles, ¿sí? Por ese lado va el tema del foro. Comentar, por ejemplo, en el tema de tal vez tengo una máquina, sé que va a tener ciertos requerimientos de aditivos, del aceite mismo, de un combustible, pero hasta qué cierto punto yo puedo gestionar esos residuos que me genera mi máquina para ser también amigable con el ambiente. O definitivamente no puedo, lo que sale, sale y pues se va a la basura y se acabó, ¿sí? Entonces voy a ese punto, a que ustedes un poco critiquen a ver si la electromecánica realmente se puede llevar bien con el ambiente y con la gestión ambiental, o definitivamente se pueden llevar hasta cierto punto y de ahí sí, ya no te metas conmigo porque yo tengo que seguir siendo eficiente y tengo que seguir cumpliendo con mi objetivo como tal, ¿sí? Entonces a ese punto va. Igual, tengan en cuenta que dentro de los parámetros a considerar para calificar el foro hay algo con respecto a fuentes, ¿sí? ¿Por qué he puesto esta parte? Si ustedes van a hacer un comentario, muchas veces pueden echar mano, por ejemplo, de cifras estadísticas. Las cifras estadísticas nosotros las tomamos frecuentemente de instituciones gubernamentales que se encargan de hacer ese control. Esa cifra ustedes entenderán que tiene que ser citada. Por ejemplo, en este caso que Joyce nos dio las toneladas de CO2 que emana las actividades antropogénicas. ¿Okay? En su comentario pueden colocar eso. De acuerdo a tal página, la FDA, yo que sé, la FAO, cualquiera de estas, me dice que tantas toneladas se emiten de carbono. Simplemente el hecho de insertar una cita es reforzar su comentario. Ojo, reforzar. No es control C, control V. Me fui a un blog y encontré electromecánica y ambiente, copié las dos primeras líneas ya para que no sea tan obvio, no del primer párrafo, sino del quinto párrafo, porque seguramente no lo encuentran. Entonces voy al quinto párrafo, copio las dos primeras líneas, voy al final de la página, copio las dos otras líneas y se pegó. ¿Sí? No es eso. La idea es que sea su comentario, su idea, su perspectiva. ¿Sí? Sé que también se pueden extender y apasionarse mucho por el tema y hacer un comentario muy largo, pero traten de restringirse un poquito. ¿Por qué? Porque otra de las condiciones del foro es que interactúen con uno de sus compañeros, ¿sí? Entonces, Anthony ya hizo su publicación, ¿ok? Yo voy y estoy de acuerdo con lo de Anthony, entonces voy, replico y le pongo sí, estoy de acuerdo. 0, no. ¿Cómo que noveno ciclo sí estoy de acuerdo? ¿Pero por qué? Porque tiene bonita letra, porque está en cursiva y me gustó. Tienen que argumentar más, ¿sí? Ya chicos de noveno ciclo, cuasi ingenieros, pucha, eso es papaya, ya están para argumentar todo. Sí, me parece bien porque tal institución me dice que esa es una estrategia objetiva. Por ejemplo, a alguien se le ocurre hablar de esto del secuestro del carbono que yo les dije así al azar. Ya, ok, entonces sí me parece bien porque el secuestro del carbono es una de las estrategias mencionadas ya en el protocolo de Kioto y que se lo trató de instaurar en alguno de los países con mayores emisiones de CO2. ¿Sí? Entonces ya estoy argumentando un poquito más. Ese de sí, estoy de acuerdo, ya no. El no me gusta, tampoco.
¿sí? Siempre, ¿por qué? ¿Ya? No sé si ahí queda un poquito más claro a dónde va dirigido el foro o no se entendió. Sí, ahí está más entendible ya, ingeniero. Exacto, ahí sí, ya. Entonces ahí por ese lado vamos a ir trabajando. Siempre que yo les pregunto algo, me gusta que alguien al menos diga sí, porque si no es como que hay 3 opciones, sí, no o no les importa. Entonces, cuando uno es mal pensado, siempre se va por la tercera opción, ¿sí? Entonces, para evitar eso, al menos un sí, sí, ya no, o un no, sabe que esto está de esta forma, ¿ya? Ok, ahora, comentario general de sus presentaciones. ¿Quién lo conoce a este personaje? Frankenstein. Frankenstein. Exacto, el monstruo de Frankenstein. ¿Y por qué les habré puesto eso a ustedes? ¿Qué tiene que ver eso con sus exposiciones? Que las partes están unidas así, una de acá, otra allá, así. Exacto, exacto, Mario. Eso es lo que a ningún profe le gusta ver en un trabajo colaborativo, en un trabajo grupal, ¿sí? ¿Por qué? Yo sé que ustedes tienen muchísimas actividades que hacer, padres de familia, esposos, amantes, amigos, con pinches, friendzone, etcétera. Tienen full cosas que hacer. Pero yo creo que pueden organizar su tiempo para, por favor, unificar tipo de letra, unificar espaciado, unificar estilo y demás. No que yo le mando un mensajito, Marlon, verás, hoy día 10 y 10 me mandas tu diapositiva de las 5 a la 8 y yo a la 1. Joyce, tenemos clase a las 5. 4:30 quiero las diapositivas, son 4:45 y no me las envía. Oye, ¿en dónde están las diapos? Ya mientras se expone, cruzando los dedos, yo soy el grupo 1, que no empiece por el 1, que no empiece por el 1. Ya empezó por el 2, buenazo, pásame. Y ese rato lo 1, bueno, control. Ya. Por favor, ya no, sí. Ojo, esos subrayados de por ahí, yo no sé si ustedes han visto alguna vez, entramos a Wikipedia, control C, control V en Word, y de repente nos sale un subrayado azulito. Pero para que no se vea que es azul, entonces yo selecciono y pongo tipo de letra negrito. Pasa desapercibido. Esos de ahí muchas veces a uno da a pensar, bueno, es un hipervínculo porque copió y pegó directo, o será porque quería que me fije en esa frase como tal. ¿Sí? Entonces, si es que ustedes quieren hacer referencia porque es algo importante de su presentación, fenomenal. Pero si fue porque se les olvidó quitar el hipervínculo, atención. ¿Sí? Eso no puede pasar. Imagínense que ustedes estén exponiendo su tesis y esté por ahí un hipervínculo. Virgen Santísima. Eso no puede pasar. Ya no. Noveno ciclo ya no. ¿Sí? Entonces, unifiquemos eso. ¿Qué más? ¿Qué tanto de letra ustedes sobrecargan a sus diapositivas? ¿Sí? Hay ciertos lineamientos, acuérdense de esas clases de expresión oral y escrita, de esas clases de metodología quizá, mencionaron hasta qué límite de texto puede ir en una diapositiva. ¿Por qué? Porque cuando ustedes ven una diapositiva con una letra de 10, 9, ya es como que chuta. O leo o le escucho porque las dos cosas a la vez ya no se puede. Distrae mucho, ¿sí? Entonces siempre traten de cuidar esa cantidad de la letra. Insisto, ¿por qué hago este tipo de observaciones? Ya ustedes están al salir, al presentar tal vez sus tesis y demás, y esas cosas en tesis muchas veces distrae o si no, da pie a preguntar, ¿sí? Porque muchas veces lo que hacemos es copiar y pegar el texto y no nos fijamos en lo que pegamos o en lo que pusimos. Entonces a veces se nos van palabras que realmente no tenemos a profundidad el sentido o el por qué estuvo ahí, pero ya se nos fue. Entonces puede ser que algún cargoso, la profe cargosa por ahí justamente vio esa palabra y me preguntó, ¿qué dijo? ¿Sí? Entonces tengan atención también con la información. No mucho texto, manéjenlo, si pueden poner un gráfico como lo han hecho ahora, excelente, todos los grupos muy bien, su gráfico, su explicación, entre menos texto puedan poner en una diapositiva, mucho mejor. O si necesitan todo ese bloque de texto, pues divídanlo, tal vez un organizador gráfico, o tal vez una sección en una diapo, o la otra sección en otra diapositiva, y así no presentan toda una con mucho texto y dicen, chuta,
está muy pesado de leer, ¿sí? Entonces, atención con eso. Otra cosa que también va más allá a la estética, ¿sí? Simplemente es sugerencias, no es que tengan que hacerlo así. Cuando ustedes, por ejemplo, ponen, igual para otros trabajos, digamos, se les manda a hacer algún tema de estas infografías y demás, tenemos todo un fondo verde, pero le insertamos una imagen que tiene este filito de acá, esto todo blanco, ¿sí? Ese choque de color estéticamente no se ve bien, ¿sí? No se ve bien. Entonces, ¿qué hacemos? Una en formato PNG o una que tal vez este fondo contraste con el fondo de mi diapositiva o con el fondo de mi infografía, de lo que sea, para que se vea un poquito mejor, ¿sí? Porque si no se ve como si se está cortado ahí y fue pegado sin ninguna atención a esos detalles, ¿sí? Son solamente sugerencias, ¿ok? Estoy dándoles sugerencias con respecto a presentación, nada más, ¿ok? Pueden tomarlas en cuenta para esa clase, para otra clase, es simplemente comentario con respecto a sus presentaciones, ¿sí? Pero en general, si tengan cuidado con este efecto Frankenstein no queremos en los trabajos colaborativos, ¿no? Eso no se ve bien porque se nota que no fue trabajo colaborativo. Fue uno hizo, el otro aplaudió, el otro whatsappió y el otro facebookió. Y nada más, ¿sí? Entonces, tratemos de evitar ese tipo de cosas. La letra también gestionémosla mejor para poner ideas claves, para poner cosas concretas, y si necesito poner toda esa información, mejor un organizador o tal vez dividirlo en diferentes diapositivas. ¿Sí? Eso, nada más con respecto a sus presentaciones, ¿sí? Les felicito a todos, muy bacán su trabajo, muy chévere. Las personas que no pudieron hacer ahora el trabajo colaborativo, no se preocupen, porque ya en sí, ahora que espero ya no vengan nuevos participantes, ya poder saber las personas que están pendientes para con ellas organizar un nuevo trabajo y que no queden pendientes de nada, ¿sí? Creo que no me olvido de nada más. Por su parte, ¿preguntas? Tal vez. No, genial. Genial. Listo. Muy bien. Listo. Ahora sí, la evaluación. Entonces, les paso, ya saben, vamos a hacerlo en Quizzes también. ¿La evaluación de qué es? De lo que ahora hablamos en la clase, de lo que sus compañeros presentaron, son los ciclos biogeoquímicos. Está sencillísimo. El enlace de la página, el código de juego. Las personas que les quedo debiendo y que me están debiendo más bien la evaluación, ya les envío a su correo, atentos para poderles, para que lo puedan realizar, ¿sí? Entonces, ya les he enviado el código de juego, vayan uniéndose, por favor a la evaluación, ¿sí? Otra cosa también, chicos, a tener atención cuando uno expone, a veces hay términos que nosotros los cambiamos un poco. Hay que hablar un poquito más con propiedad, sobre todo en los temas que ustedes dominen bastante, ¿sí? Hablar un poquito más con propiedad para que eso también dé seguridad de lo que están hablando. ¿Sí? Recuerden que, por ejemplo, en este trabajo, ustedes sabían lo que ponían, ustedes sabían qué era lo que nos iban a contar. Entonces, los que estaban dominando el tema eran ustedes. Y eso aplica para cualquier presentación que ustedes hagan, ¿sí? Sea tesis, sea trabajos colaborativos, sea, yo qué sé, participación en alguna conferencia, en alguna cosa, ustedes son el dueño del contenido y ustedes saben lo que pusieron. Entonces, eso ya les da cierta confianza y confíen en eso, en lo que han puesto. Entonces, váyanse uniendo, porfa. Con esto realizamos esta evaluación. Estamos 7, somos 29. Bueno, hoy han descansado de participación, ya el viernes vamos a ir haciendo unas preguntas entre todos, requiriendo su participación para que vayamos interactuando todos. Se unen a la evaluación, la desarrollan y con eso daríamos por terminada la clase y nos vemos el día viernes nuevamente. Ingeniera, ¿hasta qué hora hay cómo dar la lección del día de hoy? Ahorita. Ya, ingeniera, gracias. Sí, la estamos haciendo en vivo, entonces si todos no se unen no puedo poner a iniciar.
¿sí? Porque si pongo ahorita sin iniciar, se van a quedar algunos fuera. Entonces, únanse ahora para poderla dar en este mismísimo instante.